a recordar lo que hicimos la clase del martes, ¿ya? Y vamos a empezar con un Power que eh, quiero compartir con ustedes. ¿Ya? Recordando la clase anterior, entonces rápidamente activamos la memoria y sacamos a colación lo que hemos ido viendo, trabajando, a propósito del trabajo que también han hecho. Así que cuéntenme, ¿cómo recordamos la clase pasada? ¿Qué es lo que estuvimos viendo? ¿En qué temas quedamos? Mm. Con la participación ciudadana. Sí, muy bien. Participación ciudadana en un concepto o en una idea, y quizás en más. ¿Cómo la entienden? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la identifican? Debería ser como la unión de los derechos de las personas, para mí. ¿Está situada en los derechos de las personas, me dice? Sí, creo que la participación ciudadana debiera ser en todos los aspectos de la vida, pero más en la salud debiera ser un derecho también. Sería ligado directamente con el derecho de las personas. Perfecto. La Karina dice que dentro de la participación ciudadana están los derechos de las personas, ¿cierto? Y eso es lo que identifica y justamente es lo que estamos trabajando. ¿Quién más puede completar la información, dar una opinión? Para mí la participación ciudadana va de la mano con la democracia, porque en tiempos de dictadura la gente no podía relacionarse mucho con temas de política o cuando se vulneraban los derechos y todo eso. Ya, va de la mano con la democracia, que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿cierto? Ya que en dictadura no teníamos esa libertad, ¿no? De poder quizá expresar y decir lo que uno piensa. Bien, excelente. Vamos a empezar con esto entonces. Justamente la ciudadanía, dentro de los derechos, los deberes y las responsabilidades, que identificamos que el ser ciudadano tiene que ver con eso. Interesante también lo que incorporó la compañera que dice que es una participación. ¿Ok? Entonces, la participación aquí vendría siendo bien importante porque finalmente es una convocatoria, es una cita, ¿cierto? Es una propuesta a que esa participación sea una acción. Cuando uno participa generalmente está en una acción, ¿ya? Por lo tanto, si reconocemos que hay derechos, deberes y responsabilidades, ¿cierto?, dentro de la ciudadanía, también miramos un poquito más allá y comenzamos, ¿cierto?, a ver que es una acción la ciudadanía justamente cuando requiere expresarse a sí misma, ¿ya? Eso es súper importante porque justamente nos va a conectar con el tema 2 que vamos a trabajar. Por lo tanto, si sabemos que la ciudadanía tiene que ver con los derechos, tiene que ver con las responsabilidades, tiene que ver con los deberes, ¿cierto? Dentro de un conjunto de la sociedad, y también sabemos que es parte de la democracia, de expresarse, ¿cierto? Que tiene que ver con una participación. La pregunta del tema 2 es, ¿necesidad o elección de la participación ciudadana? ¿Están juntas? ¿Tienen similitud? ¿Hay una diferencia? ¿Cómo la ven ustedes? Yo creo que es una elección. ¿Una elección? ¿Ya? ¿Cómo eso? O sea, por ejemplo, eh, con el tema que decía por ahí una compañera, con el tema del que antes, por ejemplo, en los tiempos que, no sé, dictadura de Pinochet, por ejemplo, las mujeres no tenían el derecho a votar,
a nada porque el hombre mandaba y era así en ese tiempo. Bueno, ahora igual se ve harto, con la diferencia que ahora las mujeres sí podemos votar y tenemos voz y decidir lo que queremos o no. Entonces yo lo veo como una elección porque, por ejemplo, ay, no sé cómo explicarlo. Vamos, vamos, estamos bien. Lo ve como una elección porque hay una especie de voz que se escucha, tenemos un espacio, ¿cierto? Ahí donde apunta, Sí, por ahí va la cosa. ¿ya? Y esa elección que nos permite quizás, como dice la compañera, nos permite quizás participar, ¿cierto? A partir de una voz, a partir de una demanda, a partir de un voto, como decía la Karina también, ¿cierto? Que tiene que ver con elegir, ¿cierto? Que es ser parte de la ciudadanía con propuestas de ordenamiento, ¿cierto? Del país, de la localidad, del territorio. ¿Cuándo creen ustedes que esta participación ciudadana se vuelve una necesidad? Si es que hay una especie de necesidad. Cuando es colectiva, cuando se trata de pelear por los derechos. Se supone que debiera haber una unión cuando no estamos de acuerdo en algo. ¿Ya? Ahí se convierte en una acción participativa. Y ahí debiera ser, bueno, nosotros estamos como en ambas partes, pues debiéramos como participar y ser partícipes también. ¿Ya? Eso Súper. creo. ¿Sí? Karina, ¿alguien que quiera complementar con la Karina, ofrecer una opinión, una reflexión? Dice que hay una especie de unión, ¿cierto? Cuando hay una demanda, cuando hay algo que, ¿cierto?, mueve a esa participación, a esa elección. ¿Qué más les sugiere a ustedes? Estamos viendo necesidad o elección, ambas dos, o quizás una más que otra, o una trasciende más que otra. ¿En qué minuto puede trascender una más que otra? ¿O se hace más visible? Uh-huh. ¿Alguien que pueda dar otra referencia, otra sensibilidad, otra opinión? Hoy en día nosotros podemos, como entre comillas, tomarlo como elección. Ya como decía una compañera, antes no teníamos ni voz ni voto. Pero hoy en día sí ya tenemos elección para poder elegir lo que nosotros podemos querer hacer. ¿Ya? Hay una participación mucho más visible, por decirlo de alguna forma. Claro, como que hoy en día nosotros pues tenemos la elección de decir o hacer lo que pensamos, no como eran los tiempos antiguos. Ok. Bien, pasamos entonces, excelente, muchas gracias por estas intervenciones, porque justamente le estamos dando forma a este tema que finalmente va a culminar en un trabajo que hay que entregar. Así que nos vamos a situar justamente en el aprendizaje esperado para que podamos desde ese lugar ir en este trayecto de aprendizaje para poder realizar finalmente la evaluación, que es un afiche, ¿cierto? Con un texto que justifique ese afiche, ¿ya? Vamos con el aprendizaje esperado. Espérame un segundo. Aquí no vi. Por lo tanto, el aprendizaje esperado que nos sugiere en esta necesidad o elección de la participación ciudadana, que ya rescatamos elementos vinculantes, por ejemplo, dice que analizar críticamente el propio actuar ciudadano desde una perspectiva ética.
¿ya? Ese es el primer aprendizaje esperado que nos sugiere este segundo tema. ¿Cómo analizamos críticamente nuestro propio actuar cuando, ciudadanos, ¿cierto? Nuestra forma de comportamiento, nuestra forma de acción, desde la perspectiva ética. La perspectiva ética, les voy a recordar que en el módulo, en el periodo 1, ¿cierto? Habla de la elección, habla de la decisión, habla de la responsabilidad. Por ejemplo, si yo me voy a Sabater, ¿cierto? Sabater en algún minuto dice, no somos libres de elegir, por ejemplo, en qué sociedad nosotros nacimos, no somos libres de elegir en qué fecha nací, no somos libres, ¿cierto?, de finalmente de la familia, ¿cierto?, que me tocó, pero sí somos libres de poder, de alguna forma, responder a esa demanda. Por lo tanto, cuando habla este aprendizaje esperado y que me dice que es analizar críticamente nuestro propio actuar ciudadano, es desde la perspectiva ética. Por lo tanto, aquí hay un elemento importante porque incorpora el ejercicio, ¿cierto?, de conocimiento que yo me tengo que dar cuenta. La perspectiva ética tiene que ver con un reflexionar sobre mi conducta, ¿ya? Cuando uno reflexiona sobre la conducta, justamente hace conciencia entre lo correcto y lo incorrecto, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo la idea de lo correcto y voy a la idea de justicia que hay en mi país, por ejemplo, yo puedo perfectamente saber cómo las instituciones están funcionando y cómo están aplicando la justicia. Desde una perspectiva ética, por ejemplo, la justicia tendría que ser, digamos, instalar el comportamiento humano dentro de lo justo, ¿cierto?, en términos generales, porque la justicia es una sola. Ahora, el analizar correctamente, o sea, perdón, críticamente, esa idea de justicia a usted lo va a colocar en una situación, ¿cierto?, como ciudadano, y va a evaluar, va a decir, pero ¿qué pasa acá? Eso es lo que hace la ética. La ética reflexiona con los principios, ¿cierto?, con las normas, si se están aplicando de una manera adecuada. ¿Y por qué es importante? Porque se vincula justamente con la participación ciudadana. Y si nosotros estamos viendo la participación ciudadana desde la mirada de una acción, justamente cuando hay dificultades, cuando hay tensiones, cuando hay problemáticas de que no se está haciendo lo correcto, la ciudadanía comienza a hablar por sí misma y se empodera. Y salen demandas, que ahí lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, más adelante con el PPT que vamos a revisar. Un segundo aprendizaje que nos espera, ¿cierto?, es generar estrategias que incentiven la participación y responsabilidad ciudadana. Estos dos aprendizajes están absolutamente ligados para hacer la campaña de participación ciudadana que ustedes van a trabajar, que es la segunda evaluación. Por lo tanto, tienen que considerar estos dos aprendizajes justamente para poder darle curso, ¿cierto?, a ese trabajo que ustedes van a realizar. Tenemos, por un lado, la perspectiva ética, que es el análisis que a mí me va a permitir analizar críticamente, ¿cierto?, el propio actuar ciudadano, y por otro lado, cómo genero estrategias yo para incentivar y motivar la responsabilidad ciudadana. Esas son las dos cosas. Perfecto. A partir de ahí, vamos a hacer una especie de análisis y reflexión cuando uno dice, con respecto a estas preguntas, por ejemplo, dice, ¿actuar cívicamente es realmente un deber o una decisión? Y la segunda pregunta dice, ¿qué es lo que nos tiene tan desconectados de la vida política y cívica en general? Hay dos preguntas de reflexión. Quiero que se tomen unos segunditos para que puedan
entregar alguna información, algún sentir, alguna idea. ¿Ya? Tenemos, primera pregunta, ¿actuar cívicamente es realmente un deber o es una decisión? Y por otro lado, ¿cierto? Dice, ¿qué es lo que nos tiene tan desconectados de la vida política y cívica en general? Opiniones, reflexiones, pensamientos, sentires. Soy todo oído. Yo creo que lo que nos tiene desconectados de la vida política, bueno, con muchas personas, es que donde ven que como que son los mismos presidentes, son las mismas personas por ser en el Congreso y en la moneda, todos tienen el mismo apellido, entonces son todos familias y son como todos iguales y todos roban, entonces la gente como que dice, ya son todos iguales, entonces ¿para qué me voy a meter? Porque eso es lo que yo escucho como de mi familia. Entonces, eso. ¿Ya? Para juntar información, profe, también, buenas tardes. Hola. La desilusión más que nada, el poco interés de ver algo y decir, ay, siempre lo mismo, o los mismos que se van tirando por candidaturas presidenciales o municipales, opinan exactamente todo lo mismo, o inventan cosas que supuestamente hacen y no hacen. Yo creo que desilusión, poco entusiasmo, desinterés, porque es todo un cuento, es todo lo mismo, como dijo la compañera anteriormente. Y yo creo que poder, la otra pregunta que era algo cívico, yo creo que es una obligación para poder expresar lo que nosotros queremos y a quién queremos que nos esté gobernando en esa faceta en realidad, de presidente, parlamentario, en que sea. Esa es mi opinión, no sé, estaré bien o no. ¿Yolanda? Sí, Súper. sí. ¿Y la anterior, Y decir quién fue la que opinó en la anterior? Yo, Millaray. La Vieray. Lo que pasa es que no les veo, no tengo la pantalla completa como estoy mostrando en el Power. Excelente, muy bien. Justamente, y yo creo que ahí hay una problemática, ¿no? Súper compleja, una tensión de saber que siempre son los mismos, como que no hay aires nuevos. Si bien es cierto, nosotros somos un país quizás desde la perspectiva muy tradicionalista, cuesta mucho mover esas tradiciones. Vemos que son los mismos familiares los que están en el poder, y eso también, como dice la compañera Yolanda, eso desmotiva, desilusiona, desgasta, es agotador, cansador, por lo tanto hay una desconexión ahí de una vida política y cívica en general, justamente por esas mismas reproducciones perpetuas, digamos, de esta tradición cultural quizás de poder elegir y que son elegidos los mismos y que están dentro del poder. Ahora, sí, justamente dice también la compañera que debería ser un deber, cívicamente, digamos, de tener esa decisión, ¿cierto?, de actuar cívicamente. Voy a ir un poquito hacia atrás con respecto a la participación ciudadana, cuando hablaba la polis griega, ¿cierto?, sale en el texto de participación ciudadana, rica en cultura, si bien es cierto, también tenía sus falencias y sus debilidades, pero justamente Sócrates y Platón hablaban de que el ser ciudadanos de Grecia no estaba separado de lo cívico, porque era expresión de sí mismo estar activamente en la participación. Ellos tenían la cultura del diálogo, tenían la cultura si bien es cierto, la cultura, digamos, del pensamiento, de poder hacer las cosas de una manera correcta, y cuando habían vicios, ¿cierto? Habían
irregularidades, la ciudadanía se hacía sentir, pero también tenía, ¿cierto?, ese gesto también de lo elite, de la élite, porque justamente en la polis griega estaban las personas consideradas ciudadanas y ciudadanos que eran justamente hijos de griegos, ¿cierto? Eran personas que tenían los derechos, por tanto quedaban absolutamente excluidos las mujeres, los esclavos y los niños, y los viejos, porque tenían todo un organigrama, ¿cierto?, de potenciar a la ciudadanía con habilidades físicas, intelectuales, estéticas, ¿cierto? Por lo tanto, si habían esclavos, se justificaba que por naturaleza la libertad no les pertenecía porque finalmente la libertad era a partir del dueño, ¿cierto?, de esa persona. Por lo tanto, no era una persona autónoma de poder decidir sobre las leyes del Estado. Y ahí está la élite, que de alguna manera, de épocas en épocas, se ha mantenido y que finalmente es el poder. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que cuando hay poder, hay resistencia. Siempre que hay poder hay resistencia. El tema es cuando esta ciudadanía, ¿cierto?, se expresa a sí misma y comienza a ser soberana. Y justamente en un texto sale cuando empieza a tensionar el poder. Cuando los gobiernos se sienten interpelados y se sienten boicoteados de alguna manera. Y justamente comienza eso porque hay demandas, porque hay necesidades. Entonces, hay una participación que comienza a hacer efervescencia. ¿Ya? Eso más o menos para que recordemos el tema del PPT número 1, donde se genera esta parte histórica, finalmente, que es una época que va perpetuando ciertos poderes, pero también son movibles. ¿Ya? Y qué bueno que sean movibles porque finalmente las culturas son diversas, las formas de vida son distintas, pero justamente en esa diversidad se instala lo que es las demandas sociales. Justamente cuando hay problemática y se hace necesidad de esas problemáticas. ¿Ok? Bien, para eso voy a ir a lo que es la estrategia voy a dejar de